¿Sabías que hay un fenómeno actual que está atacando la iglesia y tiende a confundirse con crecimiento, pero no lo es? Quédate hasta el final del video y estudiemos a la luz de la palabra. En cierta oportunidad fui invitado a una iglesia a predicar una actividad. Había mucha expectativa con respecto a aquella iglesia y se decían muchas cosas positivas, entre ellas el crecimiento tan grande que estaba sucediendo en aquella congregación. Cuando se llegó el día de asistir a la actividad, mi mayor sorpresa fue ver que la mayoría de sus congregantes eran hermanos de otras congregaciones, hermanos de otras iglesias que por cierta circunstancia de la vida regresaron o llegaron a ese lugar, y me hice la pregunta, ¿realmente esto es crecimiento? Y encontré en la palabra, en el libro de Deuteronomio capítulo 32 versículo 15, que dice: pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Dos términos importantes, Jesurún y coces. Jesurún es un término poético que significa afectuoso o relativo al carácter moral. Por lo tanto, cuando el Señor se expresa para con su pueblo, engordaste, oh Jesurún, lo está diciendo de manera sarcástica. Le está diciendo, tú que eres moral o que dices que eres moral, has engordado, no has crecido. En realidad, toda la grandeza que tienes no es crecimiento, simplemente es engorde. Has tirado coces, has dicho cosas que aluden a quien porfía contra la razón o un poder mayor. Estaban rebelándose contra Dios y en su corazón creían estar creciendo, pero en realidad Dios le dice, no es crecimiento, estás engordando. Lo mismo está sucediendo con las iglesias hoy en día. Sus multitudes no dan testimonio de crecimiento, simplemente es un fenómeno que está afectando. Las multitudes de ellos simplemente son personas que han llegado de otras congregaciones, por lo tanto no pueden dar cosas que están creciendo, simplemente están engordando. El verdadero crecimiento de una iglesia no se ve en sus multitudes de personas, se ve en la multitud de discípulos que tengan o en la cantidad de discípulos. ¿Hay discípulos o hay multitudes? Dos tipos de personas seguían a Jesús, discípulos y multitudes. Las multitudes andan detrás de un beneficio, detrás de un milagro, de un movimiento de agua, pero nunca detrás de la palabra. Son pocos los que andan detrás de la palabra. ¿Estará creciendo la iglesia o estará engordando? Recordemos este principio bíblico. La iglesia es el cuerpo de Cristo, una sola iglesia, un solo cuerpo, una sola sangre. Ahora, te coloco este ejemplo. En una ciudad hay 100 cristianos y hay 5 iglesias. Cada iglesia tiene 20 creyentes. Pero en cierta oportunidad uno de los creyentes de una de esas iglesias se disgustó con el pastor, tuvo algún problema con otro hermano y decidió cambiarse de iglesia. Ahora en la iglesia donde llegó hay 21. Por lo tanto, dijéramos que hay más que en el resto de las iglesias. Pero cuando vamos a la palabra, siguen siendo los mismos 100 creyentes. No hubo crecimiento. Por lo tanto, yo no puedo llamar crecimiento al canje de creyentes de iglesia a iglesia. Sigue siendo los mismos creyentes. El verdadero crecimiento de la iglesia es cuando las almas se arrepienten, cuando los inconversos creen en el Señor, abren su corazón y confiesan a Cristo. Entonces usted me preguntará, pastor, ¿cómo puedo hacer para que mi iglesia crezca? No te afanes, no te preocupes. El crecimiento no procede de nosotros los hombres. El crecimiento viene de Dios. Hechos capítulo 2 dice y da testimonio de que era el Señor quien añadía los que habían de ser salvos. La iglesia estaba enfrascada en orar, en buscar a Dios, en compartir el pan, en hacerlo agradable al Señor. Ellos estaban juntos, estaban unánimes, pero el crecimiento procedía de Dios. Recuerda lo que el apóstol Pablo enseñó en una de sus cartas. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Por lo tanto, la iglesia debe aprender que nuestro deber para el crecimiento es sembrar y es regar para que Dios pueda hacer crecer su obra. No es obra de los hombres, es obra de Dios que la iglesia crezca.
con almas convertidas desde cero que llegan a los pies de Jesús. Referencia tenemos para con nosotros la iglesia primitiva. La palabra dice en el libro de Hechos que la iglesia primitiva hacía esto. Tenían todas las cosas en común, estaban juntos, vendían sus propiedades y sus bienes y los regalaban a los más necesitados de la iglesia. Esto significa que la iglesia tenía amor. Perseveraban unánimes, juntos cada día en el templo, partían el pan en todas las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Por lo tanto, la iglesia se encargaba de hacer lo que como iglesia se debe hacer, y el Señor, por su parte, se encargaba de traer crecimiento. Así que el crecimiento no es más que el efecto de que la iglesia haga lo que debe hacer y Dios hará lo que Él hace. Amado pastor, ministro del Señor, iglesia, siembra la palabra y cuida lo que siembras. El crecimiento lo trae Dios. Reflexionemos hoy. ¿Nuestra iglesia estará creciendo o estará engordando?